Hola, el tiempo pasa muy rápido. 15 años es el periodo establecido para la implementación de los acuerdos de paz firmados por la extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Y de este plazo han transcurrido ya 3 años y medio en la administración del presidente Iván Duque. Ha sido una tarea llena de desafíos y dificultades que ha dejado enseñanzas valiosas y logros transformadores para muchas personas y comunidades. Al frente de esta misión se encuentra un hombre persistente, disciplinado, ejecutivo y con una capacidad de concentración en sus objetivos envidiable. Estas experiencias de la implementación de los acuerdos se encuentran recopiladas en el libro Paz con Legalidad, un camino de hechos hacia la paz, escrito por el presidente Iván Duque y su consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila Peñalosa. Hoy nos acompaña este alto consejero, quien durante estos años ha sido el responsable de ejecutar y despejar ese camino hacia la paz a través del despliegue de tareas de perfil social, de productividad e infraestructura. Toda esa información y las apasionantes memorias de esta tarea están en ese libro. Doctor Emilio Archila, bienvenido a Conectados. Muchas gracias, Álvaro. Un verdadero gusto estar aquí juntos otra vez, compartir esas experiencias que el presidente y yo pusimos en el libro, de las cuales sin duda alguna usted ha sido una parte importante. Gracias, doctor Emilio. Antes de arrancar a hablar de todo este tema tan extenso, ¿de dónde salió la idea de escribir un libro sobre las memorias de este trabajo en estos años? Este es algo que el presidente tenía en mente prácticamente desde que iniciamos el gobierno. Él siempre tuvo la claridad de que este iba a ser un hito en la historia del país y que tanto para quienes lo discuten hoy en día como para el análisis por las futuras generaciones iba a ser relevante qué teníamos en mente, cómo se habían hecho las planeaciones, qué aproximación habíamos tenido a los distintos temas. Hace como unos 8 meses me dijo, creo que estamos listos, empecemos a cruzar los apuntes. Bueno, ¿y cómo fue ese trabajo? ¿Qué se encontró usted al empezar a revisar toda esa historia de apuntes, no solo suyos, sino del presidente, y trabajar juntos para ensamblar este texto? El presidente, digamos, es mucho mejor escritor que yo, entonces tiene una cantidad de partes amables, de anécdotas. Él no quiso que fuera como un reporte, como una rendición de cuentas. Mi forma de escribir es bastante más cuadriculada, pero fue súper sencillo porque en la medida en que todo lo que hemos venido haciendo lo dialogamos permanentemente. No había diferencias conceptuales. Lo que estamos haciendo es poner en blanco y negro las políticas del gobierno y lo que se ha logrado durante estos 3 años y medio. Bueno, pero ahí hay evidentemente cifras que son importantísimas para tener dimensión del trabajo que se ha realizado durante todos estos años. Pero complementado con esa otra parte de las memorias, de los recuerdos de momentos específicos, al final el documento, ¿qué termina siendo? ¿Por qué termina con un valor especial y que lo que va a encontrar ahí una persona que lo mire ahora y que lo mire en el futuro? Lo que estamos haciendo es algo que debió el país haber hecho hace décadas con o sin acuerdos. Tiene que ver con el apoyo a las víctimas, tiene que ver con tener un proceso de reincorporación que sea exitoso. Hace referencia a sustitución voluntaria, tiene que ver con la estabilización de 170 municipios que son la tercera parte del territorio del país de donde han surgido siempre las violencias. En esa medida, en el primer capítulo decimos las lecciones que ha aprendido el país, las lecciones que debió haber, que tenemos que tener claras son: 1, necesitamos un mínimo consenso político, necesitamos que esto sea por un periodo de largo plazo, necesitamos apoyar el proceso de reincorporación, necesitamos focalizar los recursos. Eso está al comienzo del libro. Dice, estos son los cimientos que son la experiencia de 200 años de haber fracasado en el intento.
Después de eso, para cada uno de los capítulos de la implementación de la política de paz con legalidad, explicamos en qué consistió la manifestación política. Cómo fue que el presidente, el gobierno dijeron esto, claro que lo vamos a hacer. Segundo, cómo se materializó esa planeación de largo plazo. La gran fortaleza de esta oportunidad, Álvaro, es que esto debe hacerse por parte de este presidente, el siguiente presidente y uno más. Y para lograr las transformaciones ese tiempo se necesita. Y en tercer lugar, decimos, dentro de esa planeación, aquí es donde vamos. Bueno, ya con claridad sobre la estructura de lo que constituye este trabajo, y antes de empezar a hablar de unos puntos específicos, yo sí quiero resolver como una inquietud, por lo menos frente al público, y es: ¿usted por qué aceptó esta responsabilidad? Usted venía del sector privado, donde ha sido un abogado muy exitoso, y ¿cómo es que en este gobierno, en el gobierno del presidente Iván Duque, usted decide aceptar este tema con el cual probablemente no se había metido nunca, por lo menos de manera profunda? ¿Por qué? Yo era el jefe programático de Marta Lucía Ramírez. Cuando se hizo la consulta entre los dos y el presidente Duque resultó victorioso, era necesario integrar los dos programas. Ahí trabajé muchísimo con el exministro Carrasquilla. Y dentro de las reuniones de trabajo, en algún momento el presidente quiso que nos quedáramos solos y hablamos sobre si yo me vinculaba o no al gobierno. Él fue muy generoso. En algún momento me dijo que asumiera este reto. Yo lo primero que hice fue decirle: presidente, usted sabe que yo voté por el sí. Y él muy prácticamente me dijo: eso lo que va a hacer es darnos más legitimidad. Después de eso, Álvaro, me fui a hacer ejercicio, me fui a correr, y mientras estaba corriendo me dio pánico. Me dio realmente pánico. Yo dije, con esta edad que tengo, dejar mi oficina, yo no soy un hombre rico, pero tengo suficiente trabajo, vivo tranquilo. Y cuando me entró esa angustia, dije, tengo que aceptar. Yo no quiero anquilosarme, yo no quiero volverme esa persona muerta del susto de los cambios. Y llamé y le dije al presidente: cuente conmigo. Y cuando usted llegó y empezó a darse cuenta del tipo de desafío, del tamaño, del reto que tenía por delante, ¿qué lo sorprendió? Me imagino que usted había pensado mucho en qué se iba a encontrar ahí, pero ¿qué fue algo que usted pensó: nunca me imaginé esto cuando llegué acá? Realmente me sorprendió lo poquito que habían alcanzado a avanzar en la estructuración, en la institucionalidad y en la planeación de largo plazo. Seguramente, y ahí yo creo que hay que ser justos con la historia, la fecha de la firma, yo creo que al gobierno del presidente Santos se le fue corriendo cada vez más, y obviamente la circunstancia de haber perdido el referendo y haber tenido que hacer la reedición de lo que se firmó finalmente, les quitó mucho tiempo. Y entonces, cuando llegamos, no había realmente una visión de largo plazo, no había un abordaje a los temas. Nos encontramos entonces, y el presidente en eso lo describe en el libro, nos encontramos con: armen ese rompecabezas de 5.000 fichas, pero no estaba la figura, no estaban los bordes, y tuvimos que empezar a ponerle colores y a ponerle forma a cada cosa. Lo otro que fue muy sorprendente era que en lo que tiene que ver con recursos se hablaba de decenas y centenas de billones de pesos. Entonces yo estaba muy contento de que iba a ser un hombre muy poderoso. Me sorprendí porque lo que habían hecho era un ejercicio de: ¿y esto cuánto costaría?
cuánto sería lo que se necesitaría, pero esa plata no estaba. Entonces necesitamos empezar un trabajo muy juicioso de conseguir los recursos e irlos focalizando en la implementación. Este tema, por su naturaleza, es uno de los temas centrales de la discusión política en Colombia, de manera, yo diría, casi que cotidiana. Desde su posición, ¿cómo ha hecho o cómo ha tratado de proteger este tema de la implementación de los acuerdos, de la discusión política, de los intereses políticos de lado y lado? No parándole bolas a la discusión. Digamos, cuando se estaba discutiendo, el referéndum, mi señora y mi hijo votaron por el no. Y en alguna de las discusiones, eso estuvo a punto de separar mi casa en dos, lo mismo que muchos de los hogares colombianos. De pronto yo entendí que a ellos no les gustaba mucho el capítulo de justicia transicional. Y a mí me gustaba muchísimo el propósito del desarrollo rural integral. Entonces ni siquiera estábamos hablando de lo mismo. Entonces, la discusión política tiene que ver con aspectos que no son administración y gestión pública. Lo nuestro es cumplirle a las comunidades, es cumplirle a las víctimas, es cumplirle el proceso de reincorporación, hacer lo que se necesita para que quienes quieren sustituir coca lo puedan lograr, hacer que los 170 municipios más afectados por la violencia cierren esas brechas, trabajar para las mujeres, todo el tema de género, las etnias, apoyar al comisionado en el tema de desminado. Y eso lo que requiere es buena planeación, buena gerencia y ejecutores. Doctor Emilio, frente a muchos hechos muy delicados que ocurren en Colombia, bien sea de temas políticos, de seguridad, incluso de fenómenos sociales, se habla de que la causa de que ocurran es la falta de implementación de los acuerdos. Cuando esa argumentación sale a flote, ¿usted cómo lo recibe y cómo lo maneja? Primero suspiro, tomo aire y vuelvo y explico. Cuando Colombia firmó los acuerdos con las extintas FARC, el ELN ya existía, el Clan del Golfo ya existía, los caparros existían, los contadores existían, los puntilleros existían, y todos esos problemas se han incrementado o hecho más complejos debido a la dictadura en Venezuela y a las llamadas disidencias. Para el país debió haber sido claro que siempre debíamos ir avanzando en las reformas estructurales, ir cambiando las condiciones sustanciales de nuestro sector rural y trabajar, administrar, neutralizar esas otras fuentes de violencia. Echarle la culpa de algo que existía antes de que se firmara el acuerdo a un incumplimiento del acuerdo, pues simplemente no hace ningún sentido. Doctor Emilio, hace algunos días la Corte Constitucional declaró que en Colombia, en relación con los acuerdos, había un estado de cosas inconstitucional, haciendo referencia al punto de protección a excombatientes, después de analizar unas tutelas que varios de ellos presentaron. ¿Usted cómo recibió esa noticia, esa declaración de la Corte en ese sentido? Bueno, lo primero es, el presidente tiene como uno de de las banderas del plan de desarrollo la legalidad. El título de nuestra política es Paz con Legalidad. Luego, difícilmente podríamos hacer algo distinto de acatar el fallo y entender que es la decisión de la máxima instancia constitucional en el país. Afortunadamente, la Constitución misma dice que hay libertad de expresión y de opinión. Luego, yo puedo acatarlo y tener mi opinión respecto de lo que dijeron. Y lo quisiera poner en este contexto, Álvaro.
En Colombia no ha habido un solo proceso de desarme, ha habido 14 procesos de desarme a lo largo de toda la historia. Este es el proceso de desarme en que menos personas han terminado muertas por cada 1000 excombatientes en proceso de reincorporación. El siguiente es exactamente el doble. El cuidado de quienes digamos, entraron en el proceso de paz como paramilitares, el cuidado de esas personas estaba a cargo del gobierno Santos, y la magistrada ponente de esta sentencia era la secretaria jurídica del presidente Santos. De esos, el número de muertos fue inmensamente superior a el que ha ocurrido ahorita. Adicionalmente, durante los 3 años que estamos en el gobierno, el número de muertos después de que recibimos el cuidado de la administración anterior no se ha incrementado, sino se ha disminuido todos los años, lo cual quiere decir que las medidas que estamos adoptando están funcionando. El presupuesto de la UNP pasó de 50.000 millones que había a 250.000 millones de pesos anuales que estamos implementando. Fortalecimos a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda hacer mejor sus investigaciones, y en este momento tienen 60 sentencias. Hay más de 180 personas de esas que están en la cárcel. Adicionalmente a eso, Álvaro, revisadas las áreas de medidas que la Corte Constitucional señaló, en todas ya estábamos trabajando. Todas, salvo la creación de una sala para mirar qué es lo que estamos haciendo, en todos los demás temas estábamos trabajando. Entonces, ¿con qué terminaría mi comentario? Primero, no quiero que nada de lo que diga parezca como que ha sido suficiente. Tratándose de un tema tan delicado como la vida, el único resultado que es admisible es 0, ningún muerto, ninguno. Ese es nuestro objetivo. Pero decir que solamente estábamos empezando a trabajar cuando la JEP nos lo ordenó no es correcto, no corresponde a la realidad. Decir que a esta población no la estaba atendiendo cuando la mesa de protección, yo coordino 17 entidades. Hay 17 entidades, están todos los ministerios, están todas las agencias, está la Defensoría del Pueblo, está absolutamente todo el mundo. Decir que no teníamos destinados recursos con las cifras que acabo de mencionar, pues hay que atenderlo, y en la medida en que más personas, más entidades, más ojos nos ayuden a velar por la protección de los combatientes, pues seguramente van a estar mucho mejor, y ese es el propósito del país. Hay acciones distintas, nuevas, para avanzar después de esta observación de la Corte. Dentro de las que la Corte dice, digamos, no hay ninguna área en donde ya no estuviéramos trabajando. Seguramente con esta nueva colaboración, teniendo 9 magistrados ayudándonos a pensar, habrá cosas que se nos ocurran y que podamos hacer mejor. El punto de referencia de trabajo y político en la implementación de los acuerdos, por un lado, pues el más importante, el más visible son las FARC, el partido que surge a raíz de la extinción de las FARC como guerrilla armada. ¿Cómo ha sido su relación personal con los jefes de la guerrilla de las FARC durante estos años? Yo diría lo siguiente. Para el país que el proceso de reincorporación sea exitoso es importante. Es importante porque es importante que 13.000 personas que confiaron en el Estado colombiano, nosotros, Álvaro, a diferencia de la mayoría de los procesos, los excombatientes no se entregaron a un tercero neutral. No fue que vinieran aquí los cascos azules de las Naciones Unidas. Ellos se entregaron a quien hasta ese momento, con o sin razón, ellos consideraban su enemigo. Adicionalmente a eso, tenerlos evita esa cantidad de violencia que ellos estaban generando.
Pero en tercer lugar, para que todo lo demás, para que el tema de víctimas nos salga bien, para que el tema de los PEDET nos salga bien, para que los procesos de sustitución nos salgan bien, para poder implementar todo el desarrollo rural integral salga bien, ese es un requisito, no suficiente, pero obviamente necesario. Entonces, yo trabajo con ellos, pero mi responsabilidad es para el país. Yo trabajo con ellos, pero trabajo para Colombia. Adicionalmente, en cada una de las instancias tenemos una tónica muy distinta que obedece a la instancia misma. Consejo Nacional de Reincorporación es el sitio en donde se toman decisiones de reincorporación. Ahí con Pastor Alape, son dos representantes de las FARC, dos representantes del gobierno. Muy rápidamente dijimos, aquí venimos es a trabajar y vamos a tomar decisiones. Por eso funcionamos como una junta directiva y por eso el proceso, o eso ha ayudado a que el proceso de reincorporación sea tan exitoso. La CECIBI es una instancia distinta. La CECIBI es una instancia, por definición, de aproximación política a la implementación. Ahí nuestra posición ha sido, digamos, de discusión, pero ha habido menos consenso, pero hemos logrado que tengamos un ámbito de discusión. Nuestra posición es que los acuerdos se negociaron y que hay responsabilidades del Partido Comunes, hay responsabilidades del gobierno, hay otras responsabilidades de otras personas y en esa instancia las discutimos y por eso, atendiendo su naturaleza, es una instancia mucho más política. Existen un número de líderes muy impresionantes, surgidos de los excombatientes. Existen personas que como seres humanos tienen unas historias que contar y hay un número plural a los cuales yo les he cogido un cariño grande. ¿Tiene amigos dentro de ese grupo de excombatientes? Yo tengo bien poquiticos amigos, digamos, y esos tienen 40, 45 años de estarme aguantando. Esos son muy poquiticos. Tengo un número amplio de personas a las cuales aprecio y les tengo cariño y algunos de los excombatientes están en esos. Emilio, usted ha dicho que en el centro de todo este trabajo, y lo ha repetido también el presidente, están las víctimas. Por las víctimas en particular, en este momento, ¿qué se le puede decir a los colombianos que se ha logrado? No es un tema retórico. Los componentes completos de la paz con legalidad tiene que ver con las garantías políticas, las garantías jurídicas, el proceso de reincorporación, sustitución de cultivos, los PEDET y el desarrollo rural integral. En las garantías jurídicas nos hemos preocupado de los excombatientes, de las víctimas, manteniendo el respeto para la justicia. Nosotros hemos hecho todo lo necesario para que los bienes de las mal habidos de las FARC vayan a reparar a las víctimas. Apoyamos a la Procuraduría para que lleve hechos a la JEP que sean relevantes para las víctimas. En materia de garantías políticas, fortalecimos el proceso de renovación de la ley para llevar al Congreso la visión de las víctimas. Fortalecimos las representaciones de ellos. Está la Mesa Nacional, que la instalamos con el doctor Ramón hace un mes largo, las mesas municipales, las mesas departamentales. Estamos trabajando para que las 16 curules vayan a las víctimas. Eso es algo que solamente tiene el proceso colombiano. En materia de la ley de víctimas, cumplimos el propósito de renovar la ley de víctimas. Reestructuramos las dos unidades, la de víctimas y la de restitución de tierras. En ambos casos tienen los avances más significativos que ha habido desde la existencia de esa ley. Es $1 billón en reparaciones individuales el presupuesto de este año. Y déjeme, Álvaro, resaltar el tema de las reparaciones colectivas. Eso solamente existe en Colombia. Eso quiere decir que en algunas oportunidades la afectación no era a un individuo, sino a una colectividad, como lo que ocurrió en Bojayá.
De esas reparaciones que son tan transformadoras, en toda la historia de la ley se habían hecho 3 y terminamos el año con 35. O sea, multiplicamos por más de 1100%. En el proceso de reincorporación hay un trabajo que se hace con los excombatientes para su reconciliación con las víctimas. En los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, un capítulo completo es el de reconciliación. Igual de importante que es el capítulo de vías, igual de importante que es el de educación, que es el de salud, hay un capítulo completo para las víctimas. La mitad de quienes están en sustitución voluntaria de cultivo son víctimas. Son 100.000 familias, 400.000 colombianos, y la mitad de esos están en el registro de víctimas. Emilio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un gusto haber tenido esta conversación de balance de un trabajo tan extenso, tan profundo, para poderlo entender un poco mejor. Muchísimas gracias, Álvaro. Este contenido es financiado por el Fondo Único de Ti.